Dios, amén. Dios es bueno y estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él hace, amén. Y por lo que va a seguir haciendo. Y vamos a seguir estudiando la palabra. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? Amén, aleluya. Quiero darle las gracias a todos, amén, por estar aquí en este lugar, amén. Quiero agradecer también a la iglesia y en mi casa, amén, que han sido, amén, nos han dado la cobertura y nos han ayudado en muchas cosas, amén. En muchas cosas importantes que nosotros como cristianos tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay algo importante, hermanos, es que podamos aprender la palabra de Dios, que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, porque hay algo que todo el tiempo, muchas veces nosotros queremos, fíjense bien, queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Hay veces que así queremos que sean, pero en realidad, hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos estamos agradecidos? Amén. Quiero darle gracias a Dios también por la vida del Señor José Cruz, amén. Que desde que aquí lo tenemos en casa, amén, tan delicadito. Y le quiero dar las gracias a cada uno de los que están aquí, que se han acordado y que han pedido por el pastor, amén, José Cruz. De veras, estamos orando, seguimos orando por él. Nosotros nunca oramos queriendo ordenar a Dios, hermanos. Eso todo el tiempo hay que tenerlo bien en nuestra mente. Nosotros todo el tiempo oramos porque se haga la voluntad de Dios y que sea lo mejor. Porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos pueda pasar a todos cuando lo creen. Amén. Es la verdad, o sea, que sea la voluntad de Dios. Nosotros vamos a seguir orando hasta que pase lo que tenga que pasar. Pero nosotros, nuestra intención es orar, y si hicieran la voluntad de Dios, se queda aquí con nosotros. Amén. Yo quiero agradecer a todos los que han orado, porque es difícil, hermanos. Es difícil estar pasando por situaciones, sus hijos, y todos han estado tensos. Ha estado, ya como unos 12 días, así como tensos, desesperados. Pero hoy vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Hemos estado hablando, hermanos, de que usted y yo tenemos que tener, tenemos que estar completamente seguros de que Dios, de que lo que está escrito aquí se va a cumplir. Y hay cosas, como supongamos, la Biblia dice que el Señor va a regresar. Y va a regresar por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha, una iglesia limpia. Él dijo, Él lo prometió, hermanos, y se va a cumplir. Tal vez muchos dicen, no, pero no se ha cumplido. Agarramos de ejemplo al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que se escribió de mí, ¿qué dice? Tiene cumplimiento. Todas las profecías acerca de mí tienen un cumplimiento. Y el otro domingo estuvimos hablando, ahora usamos otro personaje. Un personaje que ahí hay muchas dudas en nosotros, la verdad, porque decíamos, bueno, si Jesús ya sabía, ¿por qué lo pedía con él? Estuvimos hablando de Judas, ¿cuántos lo recuerdan? El domingo. Y les dije que hoy quería concluir con ese tema de Judas, amén. Estamos hablando de la historia de Judas, lo que Jesús dijo de Judas. Jesús también dijo, no sé, sabía que él era el que lo había de entregar. Entonces, miramos una parte de eso, hermanos, que vamos a concluir. Pero es bien importante, hermanos, de veras, que nosotros confiemos en que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nosotros. Porque si yo estoy seguro de eso, hermanos, ¿por qué cree usted que los discípulos agarraron fuerza? Primero no tenían fuerza. ¿Estaban qué? Asustados. Es más, algo bien tremendo, hermano, de veras. O sea que eso te das cuenta tú. Dices, no ponían mucha atención. No podemos decir así,
no ponían mucha atención a estos hombres, porque Jesucristo mismo les había dicho, fíjense bien, que Él iba, el Hijo del Hombre iba a ser entregado, y que al tercer día, ¿qué dijo? ¿Qué dice? A resucitar. Pues vaya, dijo un predicador, vaya la redundancia, dice todo el tiempo usaba esa palabra, pero vaya la situación, lo puedo decir yo así, de esta manera. Los hombres que andaban con Él no se acordaban. En muchas partes, la mujer dicen que no cuenta, pero si analizamos ahí, las que fueron y les dijeron, hey, el Señor no está aquí. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue las que fue y dio la noticia? Las mujeres. Y cuando estas mujeres llegaron ahí, hermano, fíjese bien, y le dijeron, hey, el Señor no está en su tumba. Entonces se acordaron, pues si les dijo que iba a resucitar al tercer día, entonces no tenían en mente. ¿Por qué? Porque tenían temor. Había un temor en sus vidas cuando recién fue crucificado el Señor Jesucristo. Había temor. Lo miramos también en lo de Pedro, cuántos que tenían temor, y los otros estaban escondidos, porque dijeron, si mataron a maestro, pues a nosotros también nos van a matar. Pero después de todo eso, hermanos, ellos agarraron fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dijo, ¿sabes qué? No se muevan de ahí. Van a recibir poder, ¿cuándo dijo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y se quedaron ellos ahí orando. El Señor Jesucristo se les apareció por 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran seguros de que Dios era real. Y eso es el plan, ese es el propósito, de que usted y yo estemos seguros quién es Dios. Porque muchas veces estamos acá y ¿será que Dios escucha lo que yo le digo? Dudamos del poder de Dios. Dudamos de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Y de veras, hermanos, estudiamos esta historia, como le digo, usamos el nombre de Jesús, y el Señor Jesucristo dijo que iba a dejar. Él se les apareció esos días para no dejarnos con ninguna duda. Y empezamos a estudiar la historia de Judas, hermanos. ¿Cómo fue y lo que hizo? Todos sabemos qué fue lo que hizo Judas. Sabemos que fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que Judas era ¿quién? A ver, alguien que me ayude. El tesorero. Era el tesorero, o sea, que era el que cargaba el costal con las monedas. Sabemos también que Judas, hermano, fíjense bien, este hombre era contado entre ellos mismos. O sea, que nosotros, los que estamos aquí, somos contados en este ministerio. Estamos participando de ese ministerio. Judas estaba participando de un ministerio de Jesucristo. Estaba con ellos. Miramos eso. Entonces, pero ahí va. Judas, hermanos, es un personaje, fíjense bien, que la Biblia dice, hermanos, es el único personaje que yo he leído en la Biblia que habla literalmente de que a Judas se le metió no espíritus, como dicen muchos, sino el mismo Satanás. Así dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de lo que la historia de Judas, hermanos, vamos a terminarla. En esta ocasión, como le digo, hablaremos de Judas, el traidor, el que entregó, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Veremos tanto lo que dijo Jesús como lo que Él hizo. Y yo quiero enfocarme en algo muy importante, hermanos. Nomás lo voy a parafrasear porque quiero terminar esto hoy, no quiero quitarle mucho tiempo, pero sí, fíjese bien. ¿Alguien se acuerda qué dijo Jesús de Judas? Lo predicamos el domingo. Lo voy a volver a... Es por eso que me gusta volverlo a decir. Jesús, hermanos, dijo que Judas, fíjese bien, no estaba limpio. Así dijo Jesús. ¿Sabes qué? Que Judas no estaba limpio. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Si quiere ir ahí, si no, yo lo voy a leer de todas maneras. Jesús declaró que Judas no estaba limpio, hermanos. En el Evangelio según San Juan,
capítulo 13, versículos de 6 a 10, dice: entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Dice, fíjese bien lo que dice, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavara, no tendrás parte conmigo, dice. O sea, fíjate bien, para poder tener parte con Jesús, Jesucristo le dijo a Pedro: tengo que lavarte los pies. Fíjate, si lo encontraron, Evangelio según San Juan 13, del 6 al 10. Ahí dice eso. Entonces nos damos cuenta, hermano, fíjense bien lo que nos damos cuenta, de que Pedro, el Señor Jesucristo dijo: tú no entiendes lo que yo voy a hacer hoy. Así le dice: tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Y muchas veces nosotros, hermanos, hay veces que pensamos algo y no lo entendemos, y después dice uno: estos hombres no entendían que el Señor, no recordaron que Jesucristo iba a resucitar el tercer día, y estaban acá escondidos como. Y cuando llegaron: el Señor va a resucitar en el tercer día. Entonces Jesús, hermanos, aquí le dice, Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. O sea, dijo, literalmente, ¿sabes qué? Pues Señor, pues si tú dices que tienes que lavar los pies, pues no solo los pies, váyame. Yo quiero formar parte de lo que tú estás haciendo. Quería formar parte de lo que él estaba haciendo. Y fíjense bien lo que le dijo el Señor Jesucristo. Esto quiero que le quede claro, hermanos. Entonces dice, le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita sino que se lave sus pies. O sea que el que estaba bañado, lo único que necesitaba, dice, era lavarse sus pies. Así dice la Biblia. ¿O no dice su Biblia así? Así dice. Entonces dice, no necesita, dice, sino que lave sus pies, porque está, dice, todo, ¿qué dice? Todo limpio. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Fíjense bien lo que dice ahí: y vosotros sois limpios. ¿Y qué dice? Aunque no todos. ¿Y quiénes estaban con él? Eran sus discípulos, hermanos. O sea, como diciendo, no todos están limpios, refiriéndose a Judas. A él se refería. Entonces, ¿por qué no le digo esto, hermanos? Porque Jesús declaró que Judas no estaba limpio. Es posible que haya personas, como les dije la otra vez, hermanos, que escuchen la palabra de Dios y no se limpie su interior. Es posible que hay personas. Entonces, aquí es donde me quedo pensando yo, porque conozco muchas personas que todos los días se les predican, que tienen años en el Evangelio y no se limpian. Hay otros que siguen igual. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros, como ministros, como pastores, enseñemos y alimentemos a la grey conforme Dios quiere. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento en sabiduría y en conocimiento. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. De conocimiento. Entonces es bien importante que nosotros nos empecemos a interesar en aprender la palabra de Dios. Y punto muy importante, que yo me prepare, que el siervo se prepare. ¿Para qué? Para poder enseñarles lo que ustedes necesitan aprender. ¿Para qué? Para no perecer, hermanos. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento, vamos a estar. Entonces yo, como les digo, he visto personas que tienen años, que los conozco de hace años, y están en el Evangelio, salen dentro. Y cuando estaba leyendo esto, me quedé acá. Dije, wow, es que hay muchas personas que, aunque estén escuchando, fíjense bien, hay personas que, aunque escuchen la palabra de Dios, no se limpia su interior, hermano. No se limpia el interior de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren poner la palabra de Dios en obra. Porque la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 107. ¿Con qué lo hago? Tiene que guardar su palabra. Tiene que guardar la palabra de Dios para que pueda hacerlo de esa manera, hermanos. Podemos decir, hermanos, que Judas, fíjense bien, aunque escuchó la palabra del Señor, nunca limpió el camino de él. Fue un hombre que desde el principio no se quiso limpiar. Y eso es lo que pasa. Hay personas que no se quieren limpiar, hermanos. Porque yo les voy a decir algo, hermanos: el que llega y se dispone,
Dios hace la obra. Dios anda buscando personas que dispuestas, no personas que digan, es que yo me la sé de todo esto, no, personas que estén dispuestas. ¿A qué? A aprender, a ser enseñados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para podernos fortalecer. Por eso le digo, fue un hombre que no se quiso limpiar. Y así en la actualidad hay personas. Yo tengo personas aquí en este lugar, hermano. Lo digo no lo digo para querer decir que la gente empieza a pensar, hay personas aquí en este lugar que no se quieren limpiar, hermanos, que escuchan la palabra de Dios y nunca quieren cambiar su comportamiento, hermanos. Su comportamiento no lo quieren cambiar. Yo digo, hermanos, aprovechen los tiempos. Les digo a los muchachos de la casa de los aprovechen el tiempo, aprendan. ¿Por qué? Porque lo que usted aprenda aquí le va a servir, o sea, le va a servir. Pero si aquí no aprende nada, pues va a volver a lo mismo. Y la iglesia es lo mismo. Si no aprendemos donde debemos de aprender, todo el tiempo vamos a estar batallando, porque vamos a dudar de que Jesús viene por su pueblo, de que las promesas de Dios se cumplen, de que todo lo que Dios hace, hermanos, se cumple. Todo lo que Dios hace, hermanos, se cumple. No hay nada que quede así, hermanos. Miramos también, como les digo, la profecía en el Salmo de lo que hablaba sobre Judas, también lo miramos. Quiero, como digo, terminar nada más esto, nada más que les estoy haciendo un recordatorio, hermanos. Entonces, fíjense bien, miramos la profecía de Judas, hermanos. Y también miramos todo lo que le ocurrió a Judas y a su familia. Dijimos que dice, tomen como pecado sus oraciones. Fíjense bien que sean pocos sus años, que tome otro su lugar, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vayan, esto me llamó la atención, como mendigos, dice, y que los echen, le voy a decir así para que me entiendan mis hermanos, de los ñongos, de los hogares destruidos, dice. Nosotros que estamos acá en la iglesia hemos vivido de una manera así, de vagos y viviendo pues aquí. Ahí tenemos un cliente que estaba ahí en un sillón, duró como un mes y medio, hasta que lo dijeron que queremos aquí, se fue, el sillón. Y aquí dice que los echen de ahí, fíjense, imagínense. Entonces, miramos eso, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que Dios a Judas, hermanos, no le fue bien. No le fue bien. ¿Por qué? Porque entregó al inocente. Entregó, fíjense, al inocente, a él. Y muchas veces nosotros, ahí van, nosotros como cristianos muchas veces tenemos que ser verdaderos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos levantar falsos testimonios ni nada. No podemos hacer cosas. ¿Por qué? Porque Dios pelea por cada uno de ellos. ¿Cuánto lo creen? Bueno. Entonces nos dimos cuenta, hermanos, que Judas era una persona hipócrita. Y qué tremendo es que una persona coma contigo. Fíjese bien. A ver, familia, es que este es amigo de la familia, que comamos, que disfrutemos de las cosas ahí, y que espaldas de repente usted sepa, pues, pero ¿cómo? Pues si va a mi casa, es mi amigo, es amigo de la familia, tiene confianza, lo amamos como si fuera de nosotros mismos. Entonces dijimos que hipocresía, ¿alguien se acuerda lo que dijimos? Que se traduce en se resume, es una conducta deshonesta y engañosa que puede afectar la confianza y la credibilidad en las relaciones personales. O sea, puede afectar eso. Muchas veces una persona le puede afectar. Y miramos que Judas eso era. Judas no tenía cuidado. Checamos también en que Judas, hermanos, fíjense bien lo que le voy a decir, que Judas quería, fíjense bien lo que decía, cuando estaba
Creo que era María la que estaba con el perfume y le empezó a enjuagar los pies al Señor, y llegó Judas y oló la fragancia. Es un desperdicio, dijo. Lo podríamos ver vendido, dijo. Fíjese bien, y usó algo bien tremendo, hermanos. Por eso te digo que la hipocresía es tremenda. Y lo hubiéramos, ¿qué dice? Repartido a los pobres. A Judas no le interesaban los pobres, hermano. No le interesaban. Judas no tenía cuidado de los pobres, era ladrón, hermanos. O sea, él le valía, no le interesaba. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, versículo del 3 al 6, hermanos, fíjense lo que dice. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice el 5, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, hermanos. ¿Cómo dice su Biblia en el versículo 6? Juan capítulo 12, versículo 6. A ver, quiero ver qué dice su Biblia. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo que Judas no tenía cuidado de los pobres, que era ladrón. Era una persona avariciosa, era una persona que no le interesa. Hermanos, no creyó en Jesucristo porque lo entregó. Si él hubiera estado seguro que Jesús era Dios, no lo hubiera hecho, hermano. Así estamos nosotros. Si no estamos seguros de que Cristo viene por nosotros, vamos a estar todo el tiempo tan variantes. Y va a llegar un día, hermanos, que vamos a estar, ahí le va, fíjense bien, quiero que se lo graben. Va a llegar el día en que estemos debatiéndonos entre la vida y la muerte, hermanos. Y ahí, hermano, es cuando va a decir, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por el tiempo que me tuviste aquí en este mundo. Me voy contigo. O, Señor, porque a mí, y empezar a debatir con Dios. Va a llegar el momento ese. Llegan esos momentos. Porque así es, hermano. Pero así dijo, no porque tuviese cuidado de los pobres. O sea, que a él no le interesaban los pobres. A él no le interesaba nada, como muchas veces no nos interesa nada. Pero él, para que dijeran, por eso digo que la hipocresía es que mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos repartido ya. Cuando no le interesaba nada. Jesús mismo dijo esto, hermanos, no lo dije yo. Judas, hermanos, la Biblia lo relata como un ladrón, hermanos. Hay una pregunta, como le digo en este versículo, si nosotros sabemos, fíjense bien, hay una pregunta bien tremenda que nosotros a veces decimos, bueno, si el Señor ya sabía. Pero ahí es donde entra lo importante de lo que estamos hablando. Todo esto tenía que acontecer, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que estaba escrito. O sea, ella sabía que lo iba a entregar, pero tenía que tenía que pasar eso. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que estaba, dijo Jesús. Todo lo que está escrito de mí, dice, tiene cumplimiento. Entonces, era para eso. Y como dice, es que, no, pues Jesús, si ya sabía que lo iba a entregar, ¿por qué se dejó? Acuérdese que todavía en el momento antes de ir a que lo arrestaran, el Señor Jesucristo hizo una oración. ¿Y cuál fue la oración que hizo? Padre, le dijo, si es posible, ¿qué le dijo? Pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Es un modelo de oración que nosotros debemos decir. Padre, queremos esto, pero no sea como yo, sino conforme a tu voluntad. Y es cuando Dios, muchas veces decimos, dice la Biblia que oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos, ¿qué dice? Mal. Porque muchas veces queremos que Dios haga como nosotros queremos. Y Jesucristo, siendo el mismo maestro, dijo, no sea como yo, que se haga como tú dices. Él sabía que este hombre iba a hacer eso. Él sabía que eso así. Entonces, el Señor conoce todas las cosas, hermanos. Y que Judas era un ladrón,
¿Por qué? Porque él no escogió la respuesta. No, porque estaba escrito desde el Antiguo Testamento que todas las cosas se tenían que cumplir, hermanos. Y Judas, hermano, la escritura dice en el libro de los Hechos que ejerció el ministerio juntamente con ellos. El ministerio de él era el ser el tesorero del grupo de Jesús. Era el tesorero. Entonces fíjense bien, hermanos, Jesús no ama el dinero, hermanos, pero Judas demostró que a él sí le gustaba el dinero. O sea, ¿por qué tiraron eso? Pues, y eso es lo triste cuando tú estás hablando y diciendo, ¿por qué esto? Y cuando realmente, porque cuando a uno le interesa, hermano, algo, es hermoso cuando amamos a nuestro prójimo. Si hay un mandamiento difícil de cumplir, hermanos, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es algo tremendo que el que lo hace, a todos nos cuesta trabajo, hermano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, si yo quiero esto para mí, también lo quiero para Pedro. Es difícil ese asunto. Entonces, por eso le digo, hermanos, Jesús no ama el dinero, pero Judas demostró que era un ladrón. Fíjense bien, hermanos, Judas buscó, y aquí es donde me quedo pensando, buscó una oportunidad, hermano, para entregarle. O sea, quiere decir que él estuvo planeándolo así como mis hermanos y yo. Hay veces que cuando andábamos en aquella vida, planeábamos para hacerlo mal. ¿Sabes qué? No, pero ahí estábamos mirando y vamos, no vamos. Judas hizo un plan. Judas planeó, Judas buscó una oportunidad para entregarle, hermanos. Marcos 14, versículos 10 y 11, ¿qué dice su Biblia, hermanos? ¿Estamos ahí? Amén. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Y qué dijeron en el 11, hijo? Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Fíjate, qué tremendo, hermanos. Y ahí es donde yo hay veces que pienso, hermanos, ya ven que todos pensamos y hacemos conclusiones. Fíjense bien, hermanos. Judas buscaba una oportunidad para entregarle, hermanos. Fíjense bien. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales de los sacerdotes para entregárselos. Fíjense, estos hombres conocían la palabra de Dios, hermanos. Eran hombres que conocían la ley de Dios, que sabían lo que estaba escrito de Jesús. Y cómo no mirar, fíjense bien, que en Jesús se estaba cumpliendo lo que la Biblia decía acerca del Mesías que venía. Ellos lo miraron así. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes, fíjense bien, hermanos, y ellos al oírlo, dice, se regocijaron, o sea, se alegraron. ¿Cómo nos vamos a alegrar si nosotros hablamos de Dios? ¿Cómo nos vamos a alegrar por algo malo, hermano? Ellos se alegraron. Los que andaban acá, que decía que arriba santidad a Jehová, decía, y caminaban acá, y santidad a Jehová, decía, así decía, en el pecho, que eran santos, cuando en realidad, hermanos, dice la Biblia, hermanos, ahí la palabra de Dios dice que ellos se alegraron, se regocijaron. Pues no, ya no lo van a dar. ¿Por qué? Porque ellos no querían a Jesús, aún mirando que lo que se estaba cumpliendo de él. Entonces, fíjense bien, hermanos, ellos no creían en él. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías que ellos mismos esperaban. Ellos sabían de eso, hermano, pero ellos no lo aceptaron. Miraron todo lo que aconteció y todavía no lo querían. Judas, hermanos, buscaba la oportunidad para hacerlo malo. Y en ese pedazo dice que él dijo, ¿sabes qué? Yo se lo voy a entregar. Entonces ya dijeron, no, nosotros estamos dando unas monedas ahí para que no trabajes Dios. Entonces Judas, hermanos, la traición, hermanos, fíjense bien, porque en realidad
era un ladrón, pero también era un traidor, hermanos. La verdad, era un traidor también. Porque él buscó, dice, la traición, hermanos, nace de un sentimiento muy malo, reconocido que viene por el diablo, hermanos. Es algo que el diablo te lo da. La traición, hermanos, es algo muy inesperada porque se emplea una astucia. O sea, la traición es algo, hermanos, que ni se imaginan. Una persona que realmente llega y le dice que hace lo que sea por usted, y cuando en realidad no es así. Esa es una persona que traiciona. Es muy inesperada, hermanos, porque se emplea una astucia, fíjense bien, y se busca una oportunidad. Judas buscaba una oportunidad. Esto es algo, hermanos, que elaboras mentalmente para hacerle daño o traicionar a alguien, hermanos, a espaldas de la persona. Judas demostró, hermanos, por los hechos, que era un impío, un hombre malo, que en su corazón, hermanos, no amanaba o no había misericordia, no había amor, no había nada. Era un traidor, hermanos. Traía odio y sacaba ventaja de cualquier daño que haga. Traía odio y él iba a sacar una ventaja de entregar a Jesús. Y eso es lo que es un traidor, hermano. Cuando tiene odio y dice, es que pues si por este me dan tanto, pues yo lo pongo. Es la verdad. Y este hombre eso tenía, hermanos. Entonces, Judas, dice Lucas 6:16, vamos ahí porque ya vamos a concluir. Nomás quiero. Judas, capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice, hermano? Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó al ser el traidor. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor, dice la Biblia. Entonces, la Biblia lo describe como un traidor, lo describe como un ladrón. El enemigo que vino a este mundo, hermanos, a robar, matar y a qué, y a destruir. Y en la Biblia lo que lo está describiendo, hermanos, a Judas. No soy yo que lo está describiendo, es la palabra de Dios la que lo está describiendo. Hay personas, hermanos, fíjense bien, que buscan ser malos. Judas buscaba ser malo. Hay personas que buscan ser malos, hermanos. Ellos buscan los caminos malos. Estas personas, hermanos, que ya llevan el destino hacia la maldad, porque desde que tienen entendimiento, hermanos, quieren hacer lo malo. O sea, nunca por su mente ha pasado a hacer una cosa buena. Todo el tiempo estamos pensando en hacer lo malo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros venimos de una vida así, hermanos? Que todo el tiempo pensamos, hacer lo malo. Todo el tiempo nos levantamos y nos dormimos.